Hola, bienvenidos. Te habla Iván de la Fuente de Ingeniería del Jardín y hoy voy a explicaros de forma muy visual cómo funciona y qué elementos tiene un cuadro eléctrico de alumbrado para parques y jardines. Os recuerdo que este vídeo es la tercera parte de una trilogía que hemos hecho desde Ingeniería del Jardín sobre este tema. Tanto la primera parte, que es un artículo de texto, como la segunda, que era un paquete fotográfico, las podéis consultar en nuestra web. Bueno, vamos a empezar. Esta es la típica apariencia de un cuadro eléctrico relativamente moderno. En la actualidad, normalmente son de acero inoxidable, aunque no siempre es así. Eh, Aquí podéis ver la vista interior del cuadro, de la que ahora hablaremos en detalle. Pero antes os quiero enseñar esto, que es el esquema unifilar que debería acompañar a todos los cuadros. Para el que no conozca el término, el esquema unifilar es el esquema donde dice cómo están cableados y cómo se relacionan todos los elementos de nuestro cuadro. Es importante a la hora de investigar averías y hacer pequeñas modificaciones contar con él, puesto que sabemos cómo están relacionados todos los componentes que tenemos en el interior. Pero antes de meternos en harina, vamos a empezar por el principio, lo que llamamos la acometida eléctrica, que es por donde nos llega la energía eléctrica a nuestro cuadro, ¿vale? Aquí la veis en pantalla y vamos a analizarla detalle a detalle. Aquí podéis ver en esta parte inferior los cables que llegan procedentes del transformador de compañía. Es decir, a nosotros ya nos llega en baja tensión. En nuestro caso, como podéis ver, es una línea trifásica de 400 voltios más un neutro. Aquí podéis ver los fusibles de protección de cada una de las fases, ¿vale? El neutro no llevaría fusible. Aquí podéis observar el contador desde el que nos va a facturar la compañía de suministro. Y desde este punto es donde vamos a llevar la electricidad a nuestro cuadro, ¿vale? Volvemos a ver el cuadro en cuestión que os estoy explicando. Y es momento de recordaros que en cualquier cuadro eléctrico siempre hay dos tipos de circuitos, lo que llamamos el circuito de fuerza o potencia y el circuito de mando, ¿vale? Primero vamos a analizar el circuito de fuerza y vamos a ir viendo detalles de cada uno de sus componentes. Este es el interruptor general del cuadro y como se observa es trifásico y de corte omnipolar, ¿vale? Justo de la salida de ese interruptor general vamos a ir a una caja de reparto, que es un pequeño embarrado donde nos es muy simple dividir esos cables de gran sección que vienen del interruptor general a cables de menor sección que sean más manejables. Esta es la forma que acostumbra este tipo de cuadros a tener para poder dividir en circuitos todo el alumbrado. En esta diapositiva podéis ver que el cuadro en cuestión está dividido en 5 circuitos independientes. Estas divisiones se suelen realizar para evitar que si existe una avería, pues nos afecte a todo el alumbrado que pertenece a este cuadro. En cualquier caso, dicho esto, lo primero que estamos viendo ya en la fotografía son los magnetotérmicos tetrapolares. Estos magnetotérmicos protegen a la instalación de cortocircuitos y de consumos muy elevados, ¿vale? Son las protecciones magnética y térmica. Aquí lo podéis ver un poco ampliado. Justo debajo, aguas abajo, nos encontramos el contactor. ¿Qué es un contactor? Pues es un interruptor que se controla por otro elemento, luego veremos cuál, y que soporta altas intensidades de corriente. Es decir, dicho de otra forma, es un relé de potencia. Aquí lo podéis ver ampliado, ¿vale? A lo que nos referimos. El siguiente elemento es un diferencial, ¿vale? Cuya misión es la de proteger a las personas contra lo que se suele llamar corrientes de defecto. Es decir, en este caso se puede ver que es un relé diferencial regulable. Regulable en tiempo de disparo como en intensidad de corriente de fuga. Aquí podéis ver un detalle de lo que es el relé y sus regulaciones.
Y por otro lado, el toroidal, que es el que detecta la corriente de fuga. Y por último, en este cuadro se han instalado justo aguas abajo del diferencial unos pequeños magnetotérmicos monofásicos, uno para cada una de las fases eléctricas de cada circuito. ¿Cuál es el cometido? Aquí lo veis ampliado. El cometido es que si alguna reactancia o algún equipo de arranque de las lámparas de las farolas se pone en cortocircuito, únicamente salte el automático de esa fase, con lo que el 66% del alumbrado de ese circuito seguiría funcionando. Esto que os acabo de contar es una avería que es relativamente frecuente. Aquí veis cómo saltaría uno de los automáticos monofásicos. Por otro lado, hablábamos anteriormente de que existía un circuito que llamábamos de mando. Pues aquí lo tenemos en pantalla. Y está compuesto de lo mismo que todos, de un magnetotérmico y un diferencial para proteger la propia instalación. En este caso han sacado una base de enchufe y por último, más a la derecha, podemos ver un selector de 3 posiciones que sirve para poner en funcionamiento manual el cuadro y hacer alguna prueba, dejarlo apagado o dejarlo en funcionamiento automático. Y por otro lado está el cerebro de, dijéramos, el circuito de mando, que es el control. ¿Vale? En este caso es una centralita que dispone de un reloj astronómico con posibilidad de ser telecontrolado, en este caso no lo es, y que gestiona un regulador de flujo que tiene instalado el cuadro, algo que no es especialmente común en la actualidad. Esto de aquí es un regulador de flujo. ¿Qué es un regulador de flujo? Pues es un elemento que a determinadas horas de la madrugada disminuye el voltaje que llega a la lámpara de la farola, con lo que disminuye, pues por un lado, la iluminación, que no hace tanta falta a esas horas porque no hay tanta gente que transite por las calles, y por otro, que es la parte importante, disminuye el consumo eléctrico. Es una medida de ahorro. Cuando va avanzando la noche y llega a una determinada hora, hace el camino inverso. Pues como se prepara porque empiezan a salir los coches de las personas que van a trabajar, va aumentando de forma progresiva el voltaje hasta llegar al nivel normal de flujo lumínico. ¿Vale? Las horas a las que empieza a disminuir y las horas a las que empieza a volver al flujo, al régimen normal, las marca la centralita que hemos visto antes. ¿Y esas horas cuáles son? Pues depende de varios factores. La posición geográfica, es decir, la latitud a la que esté situado el cuadro, la estación del año, no es lo mismo en primavera que en verano, y el tipo de zona en la que esté instalado, es decir, no es lo mismo un parque que una calle principal que una calle secundaria. Bueno, pues todos estos valores se configuran durante la instalación y ya permanecen sin tocarse el resto de la vida útil del cuadro, salvo que se permita algún ajuste o se requiera algún ajuste. Y por último, simplemente os vamos a enseñar una serie de detalles de cómo es el regulador de flujo por dentro. Por aquí veis los transformadores de intensidad y de voltaje, las placas electrónicas, un detalle de uno de los transformadores, los disipadores de calor que tienen justo encima, unos pequeños contactores para accionar un bypass en caso de que el regulador de flujo, alguna de las fases, esté con alguna pequeña avería. Y bueno, pues básicamente detalles de cómo es el regulador. Bueno, y eso es básicamente lo que quería contaros, el cómo funciona un cuadro de alumbrado y cómo están más o menos enlazados sus componentes. Y por último, una petición. Si te ha gustado este vídeo, ayúdanos a difundir su contenido y compártelo en tus redes sociales o por mail, o como te apetezca, ¿vale? En cualquier caso, gracias de antemano, un saludo y hasta pronto.